sea por siempre exaltado por toda la tierra, pero especialmente en este lugar, Señor. Te damos gracias y te glorificamos. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Parece que se nos fue el internet, ¿verdad? Pero aquí estamos. ¿Te puedo encargar agua, por favor? Gloria al Señor, gloria al Señor. Te damos gracias, Padre precioso. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Porque solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Porque solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Santo, santo, santo es el Cordero. Santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar el Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está, porque es glorioso y digno de alabar el Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está, al que en el trono está. Señor, ante ti elevamos nuestra voz. Delante de ti estamos y nos rendimos. No solo, Señor, como familia aquí en casa, sino como un cuerpo con tu pueblo, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Y oro, Señor, que tu presencia sobre mi vida y la vida de mi familia, pero la vida de todo tu cuerpo, Señor. Aun aquellos que estamos sobre estas redes, Señor, mirando y apercibiendo aquello que tú tienes hoy para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor los bendiga. Entonces, hermanos, nuevamente en esta mañana quiero llevarlos al libro de Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice la palabra del Señor. En el verso 1 dice: En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta ahí, hermanos. Miramos primeramente del verso 1 al 5, cuando el Señor dice: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y después, cuando ellos hacen la pregunta si vendrá en ese tiempo la restauración de Israel que está prometida, entonces Él les dice: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y mire, quiero que mire esto: me seréis testigos, dice aquí, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos mirar cómo el Señor habla de un testimonio que había que darse, no solamente en Jerusalén, también en toda Judea, pero también en Samaria, pero también en lo último de la tierra, o sea, por todas las naciones, aquella promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Y podemos mirar, vamos un poquito a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio, en el capítulo 16, podemos mirar algo sobre las tres fiestas. Dice el verso 1: guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas, en lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar de Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y entonces nos habla de una fiesta, la Pascua, y que sabemos que la Pascua representa aquello que es hoy para nosotros esa liberación de Egipto, esa gran salvación que el Padre nos ha dado a través del Cordero, hablando de Jesucristo. Y esa Pascua que vino a nuestra vida, ¿verdad? En el día que nacimos de nuevo, que fuimos regenerados por el Espíritu Santo y que hoy somos salvos. Y habla de esa Pascua, es una fiesta judía, pero una fiesta celestial si lo vemos espiritualmente. Pero también habla de otra fiesta, en el verso 9 y 10, la fiesta de las semanas. Y entonces sabemos que después, 50 días después de esa Pascua, podemos mirar cómo viene el cumplimiento de Hechos capítulo 2, Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y algo interesante, hermanos, que son 2 fiestas de una gran salvación.
la fiesta de la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros y por nuestros pecados, y cómo cuando Él nos perdona nos saca de Egipto. Pero también la fiesta de Pentecostés, cuando el pueblo llega a Sinaí, la ley de Dios, pero hoy miramos también la gracia de Jesucristo a través de esta fiesta solemne de Pentecostés, o primicias también podríamos llamarle. Pero algo interesante es que el Señor, cuando en Hechos 1:8 les dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos. O sea, mártir o testigo, mártir, alguien que va a dar testimonio aún con su vida, si es necesario. Pero dice, me seréis testigos, primeramente dice, en Jerusalén, segundo Judea, tercero Samaria y hasta nosotros, hermanos. Qué bendición. Hay una gran salvación para toda la tierra. Hay algo que el Señor está desde no solo hace 2000 años, hermanos, aún desde Abraham el Señor estaba ya hablando de esa gran salvación que vendría a todos los gentiles, y en el libro del profeta Amós también. Pero miremos algo interesante, el cumplimiento en Hechos capítulo 2, verso 1 hasta el verso 47, podemos mirar este gran cumplimiento de Jerusalén y de todo Israel, esa predicación. Cuando estamos mirando aquí en el capítulo 2, cuando dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y hoy, con ese título que hemos puesto, todo el que invocare. Entonces, pero la promesa empieza a cumplirse en el pueblo de Israel, en Jerusalén, en el mero centro del judaísmo. La promesa del Señor, el cumplimiento, el bautismo del Espíritu Santo, y después el testimonio de Pedro testificando a todos los que estaban de todas las regiones, pero judíos que iban a la adoración, no solo de Pascua, ahora era Pentecostés, porque dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice, todos unánimes juntos, porque también el pueblo de Israel había llegado a adorar a la fiesta de Pentecostés y a llevar todas sus primicias, los primeros frutos. Pero qué precioso que el Señor Jesucristo, permitiendo, ¿verdad?, esta fiesta natural, para que el pueblo pudiera tener en ese momento una revelación de la fiesta celestial, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para ser testigos, para ser testimonio de Jesucristo. Y entonces Él le dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para ustedes, sus hijos, los que están lejos. Mire eso, todo el que invocare. Y para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, a través de la vida del apóstol Pedro, el mismo Señor estaba diciendo, hay una promesa para Jerusalén, para Judea, para Samaria y para lo último de la tierra. Y ya en Hechos 1:8 se los había dicho. Y ahora aquí, por el mismo Espíritu Santo, el Espíritu testificando a través de la vida de Pedro, una gran salvación para toda la humanidad. Y entonces miramos el cumplimiento aquí primeramente, ¿verdad?, para Israel. En el verso 43 podemos mirar hasta el verso 47, después de este bautismo del Espíritu Santo, de ese cumplimiento de esta fiesta, hermanos, podemos mirar no solo, si le queremos llamar la reacción, sino la consecuencia de los primeros cristianos, los primeros convertidos, conversos,
Y aquí podemos ver, dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando miramos este paréntesis en Pentecostés, hermanos, del verso 43 al verso 47, algo que podremos mirar y tal vez ser afligidos un poco si así fuera, pero no estamos viviendo Pentecostés, aunque es Pentecostés. Hoy podemos mirar una iglesia que está oculta, podemos mirar no una iglesia que estaba saliendo, podemos mirar una iglesia temerosa, del temor del hombre, del amor a lo terrenal y del temor a perder lo terrenal, tanto nuestra vida física como, si lo habláramos así, lo material. Pero cuando yo miro Pentecostés, dice, vino temor, pero temor del Señor, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades. ¿Habría temor en ellos? Y perseveraban en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor se encargaba de añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jerusalén, el cumplimiento. Entonces, cuando viene el cumplimiento de Jerusalén, podemos mirar el primer ejemplo, la consecuencia, la acción, lo que estaba pasando, lo que el Espíritu Santo, hechos del Espíritu Santo, estaba obrando en esas vidas, hermanos. El cumplimiento para Israel y para todos. Ahora veamos algo, hermanos. Hechos capítulo 2, y viene el discurso de Pedro, viene conversiones por miles, por masas, vienen algunos juicios como en el capítulo 5, el capítulo 6, el crecimiento de la iglesia, pero podemos mirar algo. En el capítulo 7 vemos la predicación de Esteban y la muerte de ese mártir en Jerusalén. Y después de esta muerte, miramos que en el capítulo 8 viene una persecución. Dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte en aquel día, hablando de Esteban, porque dice el verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras. Mire esto, mire qué interesante, en el mismo verso 1. Todos esparcidos por todas las tierras. Y mire a qué tierras. Judea, y no dice pues Hechos 1 que sería Jerusalén y después Judea, y después Samaria, dice salvo los apóstoles, todos esparcidos, con excepción de los apóstoles, Judea y Samaria, el cumplimiento, hermanos, primero Jerusalén, después Judea y después Samaria. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahí me detengo. Judea, Samaria.
El cumplimiento, hermanos. El Señor cumpliendo una cosa, otra cosa, proféticamente. Ellos no querían salir. Había una renuencia, había una resistencia en el pueblo judío. Estaban ellos convertidos, ya iban a la iglesia, ya comían juntos, ya había algo que el Señor anhelaba, que en ellos ese cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, pero estaba sucediendo algo, había un fenómeno. El pueblo solamente dentro de Jerusalén y probablemente en algunas regiones de Judea, pero el evangelio estaba ahí detenido, hermanos. Y entonces cuando viene esta gran persecución, entonces todo el mundo sale y empiezan a predicar donde quiera. Y en Samaria vemos la vida de Felipe, y en el verso 26 también, cuando el Señor le habla a Felipe y le dice: vete al camino de Jerusalén a Gaza, y él le predica a aquel etíope eunuco, ¿verdad? Y luego lo bautiza. Podemos mirar hasta el verso 40 del capítulo 8. Entonces estamos mirando una persecución para llevar el evangelio a Judea y a Samaria. Pero en Hechos 9 miramos a uno llamado Saulo, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sabemos que Damasco en ese tiempo pertenecía a Siria, y sabemos que había una gran comunidad de judíos ahí en Damasco. Y entonces muchos estaban siendo esparcidos, y muchos fueron probablemente a Damasco a refugiarse. Y entonces en esa ciudad de Damasco, Saulo pide cartas a los principales para ir también a agarrar cristianos y traerlos a Jerusalén, algunos matarlos y a otros meterlos a la cárcel. Pero ya había una gran persecución, y aún estaban queriendo abrir cartas para salir hacia lo que era Damasco con los gentiles. Y dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si pudiéramos pensar cuánto a veces la religión perseguía a Jesús, si pudiéramos meditar y detenernos un momento, cuánto la religión va en contra del Señor por tantas ocasiones, pero sin mencionar ningún nombre. Solamente Saulo, un religioso, pero perseguidor de Cristo, y él perseguía a los cristianos, pero Cristo en los cristianos, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y él perseguía a Cristo mismo. Y viene todo este encuentro con Saulo, y él es enviado por el Señor a Damasco, y en Damasco el Señor envía a uno llamado Ananías. Y podemos mirar, entonces ya se había cumplido Jerusalén, Judea, Samaria, pero faltaba empezar con lo último de la tierra. Pero la puerta, hermanos, pareciera que estaba cerrada, y el Señor estaba sacudiendo Jerusalén, y algunos estaban muriendo, pero el Señor estaba llevando su palabra hacia donde Él había profetizado en Hechos 1 y también en Hechos capítulo 2. Pero aquí podemos mirar algo con Saulo, hermanos, que cuando él se convierte, viene una palabra profética para él, viene una palabra dirigida directamente a Saulo de Tarso, y el Señor se la da a Ananías, porque cuando él llama a Ananías, le dice en visión, en el verso 11: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad aún de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire el temor de Ananías: Señor, voy a ir a predicar y hablarle a este hombre, pero he oído. ¿Acaso tú no has oído? Parafraseando, hermanos. ¿Será no has oído, Señor, lo que este hombre hace? ¿Estás de acuerdo? Mire lo que el Señor le dice. Verso 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre
no los ritos, no las fiestas naturales, no los sacrificios que más el Señor ya no aceptaba. No, dijo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces aquí Ananías conoció el llamamiento de Pablo y después se lo testificó. Pablo después lo supo, pero dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y entonces, hermanos, está una palabra profética abriéndose para la vida de un judío llamado Saulo de Tarso. Una puerta abierta para que él empezara a predicar a los gentiles. Lo vemos en el capítulo 9, y cómo después Saulo empieza a predicar en Damasco, y luego escapa, y luego es llevado a Jerusalén, para que se testifique que Dios había levantado a uno, aquel que era perseguidor, para testificar ahora y llevar el nombre de Cristo. Y en base a todo esto, hermanos, quiero mostrarles algo: la resistencia. Quiero llamarle así, la resistencia. Y a veces pensamos como en la Segunda Guerra Mundial, cuando grupos de personas se levantaban en Francia, en Polonia, en diferentes lugares, para armar una resistencia en contra de un gobierno que había tomado control y autoridad, para sacarlo, para expulsarlo de su país. Pero había una situación aquí, hermanos, muy común cuando he llamado la resistencia, porque el Señor ya había venido, el Señor Jesús ya había predicado, había muerto, había resucitado, 40 días había testificado su nombre a muchas personas, aún a más de 500, y de pronto viene el bautismo del Espíritu Santo, y entonces la gente empieza a predicar al Señor, pero aún así había una resistencia. Y esa resistencia tenía que ver con la misma iglesia. La iglesia estaba anuente y la iglesia se resistía a predicar a Cristo a los gentiles. Y parece que es algo que hoy puede estar sucediendo, que gran parte de la iglesia, en este tiempo donde estamos confinados, donde muchos tenemos que estar y pasar tiempo encerrados, parece que la iglesia está tomando una comodidad, una tranquilidad, y no está predicando a Cristo. Y muchos hermanos solo tienen en su corazón, bueno, cuando ya el gobierno diga que hay que abrir, y está bien, hay que obedecer las autoridades. Pero hermanos, la palabra de Cristo no está presa, porque Cristo no está preso. Y en este sentido hago un llamado para animar al pueblo de Dios que predique a Jesucristo. Que no seamos resistentes en contra del Señor, que no nos resistamos a aquello que ya hemos recibido, porque muchos de los discípulos, incluyendo los mismos apóstoles como Pedro y aún el mismo Saulo o Pablo de Tarso, estaban en esa resistencia de predicar solo en Jerusalén y de predicar solo en las sinagogas. Y gloria a Dios por ello. Y que Cristo sea predicado en las sinagogas, y que Cristo sea predicado en diferentes lugares, pero que Cristo sea predicado. Iglesia que estás en tu casa, iglesia que estás cómoda, iglesia que estás haciendo muchas distracciones, aprovecha este tiempo, aprovecha las redes sociales, aprovecha la comunión con tu familia y predica a Cristo. Amén. Dentro de esa resistencia podemos mirar a uno, Pedro. Hechos capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de él. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Así que Pedro estaba con una preocupación, tenía hambre natural, y obviamente que les compartió, dijeron, está bien Pedro, te prepararemos algo. Pero mientras vino esto, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, de aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermano, 3 veces tuvo el Señor que decirle, Pedro, levántate, mata y come. Tienes hambre, mata y come. No le dijo el Señor a Pedro, Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y él le siguió. Pero muchas veces seguimos al Señor sin entender ni el propósito ni el llamamiento. Y en este caso Pedro, aún ya lleno del Espíritu Santo, no entendía la visión. Era una visión vedada, como una visión a medias. Como muchas veces podemos pasar eso, sabemos a qué nos ha llamado Dios, pero de pronto estamos como a medias, estamos como detenidos, como que no avanzamos, como que la palabra no nos es revelada, como que el entendimiento no nos es dado, como que hay demasiada distracción para nuestra vida y no podemos avanzar en el llamamiento que el Señor nos ha dado. Y el Señor tenía sus propósitos con los gentiles. Ya había hablado en Hechos 9 a través de la vida de Ananías para Pablo, llevará mi nombre a los gentiles. Pero en Cesarea había un gentil con toda su familia, y el Señor le había placido llevar la salvación a ese gentil. Y el Señor pudo haber llevado a Pablo, pero Él escogió, porque Él es soberano, llevar a Pedro. Y entonces Él le da una visión a Pedro y le muestra parcialmente la visión, pero no le muestra la revelación. Y Pedro le dice al Señor, no. Hermanos amados, ¿cuántas veces el Señor ha hablado a nuestro corazón? Sea a través de un siervo proféticamente, a través de la palabra profética, en sueños, en visiones, y nos hemos olvidado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado palabra y le hemos dicho, no Señor? Porque yo considero que no es así el Evangelio. Si el Señor dice, ve y predícale a Pedro, ve y predícale a Juan, ve y lleva la palabra a fulano, a sutano, no Señor. Estoy en cuarentena. Pedro, religioso. Él no podía acercarse a los gentiles. Él no debía hacerlo. Eran inmundos. Y el Señor le muestra toda clase de reptiles que ellos no comían ni habían comido. Y el Señor le dijo, mata y come. Pero no le estaba revelando, solo le estaba dando una orden. Cuando Jehová habla, ¿quién se puede resistir? Cuando el Señor da la palabra, ¿quién puede decir que no? Pero hay un pueblo que somos rebeldes con rebeldía perpetua. Y por más que escuchamos al Señor, mata y come. Mata y come, Pedro. Habla. Predica. Aquello que pareciera prohibido, el Señor ha dado esa libertad en el Espíritu. Aquello que pareciera religioso. Hermano, tú no puedes predicar. Usted, si usted tiene a Cristo y usted tiene al Espíritu, no solo puede, usted debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Debe hablar la salvación, porque es verdad, mucha gente está muriendo, pero sin Cristo, pero sin el Señor. Mucha gente se está perdiendo y está yendo a los panteones por cantidades, pero sin Cristo. Porque no hay quien vaya y ore por ellos, porque no hay quien vaya y imponga manos, porque no hay quien vaya, porque algo está pasando, algo en toda la tierra, hermanos. Sí hay una sacudida, pero también el Señor sigue hablando.
pero también el Señor está mandando mensaje a su pueblo, que despertemos, que busquemos al Señor. ¿Sabe dónde estaba Pedro? Estaba en la oración, pero tuvo hambre, un ser natural, pero también espiritual, y en esa oración el Señor habló a su corazón. ¿Por qué no pasar este tiempo también y tomar nuestros tiempos de devocional, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de subir, como dice Apocalipsis, sube acá y yo te mostraré? Y se abrió una puerta para mostrarle a Juan lo que él debía de oír, debía de hacer. Y el Señor también le dijo que comiera. Tenemos que comer su palabra, tenemos que comer de su Santo Espíritu, tenemos que comer de su presencia, tenemos que pasar tiempo en la intimidad para, como dice el Señor en Jeremías, oír su palabra y hablar la palabra a su pueblo, y que su pueblo se vuelva, nos volvamos del pecado, pero también que prediquemos a Cristo. Y esto es lo que Dios estaba haciendo. Ya le había dicho a Pedro que enseñase, y él enseñó ahí en Jerusalén, pero ahora lo estaba llevando con los gentiles, y esa era la mayor oposición. Señor, pídeme todo lo que quieras, pero menos que yo mate y que coma un animal inmundo. Pídeme todo lo que quieras, menos que yo vaya a predicar a esa persona. Pero el Señor estaba dando la orden. Y cuando Él habla, hermanos, ¿quién se puede resistir al Señor? Y el Señor le manda a estos gentiles para que le hablaran a Pedro. Y podemos ver esa resistencia con Pedro, hermanos. Podemos ver esa resistencia. Y Pedro va y predica. Él habla. Pero deje mostrarles algo. Pareciera que el pueblo de Israel se quedó en Joel 2:28. En aquellos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es lo que Pedro estaba diciendo en Hechos. Pero hubo algo que parece que ellos no podían entender. Y en el libro de Amós, en el capítulo 9, un libro después, podemos mirar cómo el Señor dice en el verso 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Para qué el Señor levantaría el tabernáculo de David? Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado su nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, porque el Señor estaba profetizando que vendría una gran salvación. Entonces, la salvación de Abraham por la fe, pero esa salvación que él le creyó al Señor, incircunciso. Y después el pacto de la circuncisión para la salvación a los circuncisos, al pueblo de Israel, que el Señor los bendiga. Pero también a un hombre siendo incircunciso, para una salvación a todos los gentiles. Una gran salvación, hermanos, a todo aquel que invocare el nombre del Señor. Aleluya. Pero hay una gran resistencia en la iglesia, hermanos. Una gran resistencia. Pedro le predica a Cornelio, y cuando Cornelio le cuenta su visión y el testimonio, Pedro abre la boca en el verso 34 del capítulo 10 y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que Pedro entendiera eso? Y aún podemos ver en Gálatas la situación que tuvo y el conflicto con Pablo. Pero, hermanos, el corazón humano. Y él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación, judíos y gentiles, de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿A quién? A los hijos de Israel. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, mire, Jerusalén, Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro estaba predicando el evangelio de Jesucristo a Cornelio y a su familia. Y nosotros somos testigos, verso 39, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Era un mandamiento, hermanos. Y ese mandamiento sigue sobre su pueblo. Ese mandato sigue sobre la iglesia. Dice que prediquemos y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Porque Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Vendrá la resurrección de vivos, la resurrección de muertos, para vida eterna y para condenación eterna. Y ese es el evangelio de Jesucristo, lo que debemos de predicar, o más bien a quien debemos de predicar. De esto dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren, que todos los que en Él creyeren, mire el verso 43, que todos los que en Él creyeren, hablando de Cristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y pareciera, hermanos, que el Señor dice, este es el evangelio, que si tú crees en el Señor y le pides perdón de tus pecados y le recibes en tu corazón, serás salvo. Este es el evangelio. Y cuando Él termina de predicar el evangelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Probablemente Pedro pudo seguir hablando, pero el Espíritu Santo dijo, es el momento. Y cayó sobre todos los gentiles. Y todos los que oían el discurso, el Espíritu Santo cayó y llenó a estas vidas. Y a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, mire, no dice a los fieles de Cristo, dice a los fieles de la circuncisión, aquellos. ¿Quieres ser salvo? Está bien, cree en Jesucristo, pero también tienes que circuncidarte. ¿Quieres ser salvo? Está bien, cree en Jesucristo, pero también aquí está toda esta lista para que tú te termines de convertirte. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Había una retinencia. Pedro se resistía a predicar a los gentiles, pero el Señor le mostró. Y cuando él llegó y entró a la casa y vio toda la visión del Señor, entonces Pedro no le quedó otra más que predicar a Cristo, hermanos. A veces el Señor tiene que presionarnos, apretarnos las tuercas, apretarnos el yugo que tiene con nosotros o que tenemos con Él para que le prediquemos. Pero había esa resistencia. Miren Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esto no fue oculto, esto fue público por todo Judea, hermanos. Y la gente, los judíos, apóstoles, hermanos, ¿sabe usted que en la casa de Cornelio, el centurión, que en la casa de Cornelio y su familia, Pedro entró a predicar el evangelio y sabes también que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Y entonces el pueblo, ¿cómo? No es posible. Mire esto. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pero si ya habían estado los de la circuncisión, los fieles a la circuncisión, pero disputaban con él, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No solo entró, les predicó, comió con ellos. ¡Qué tragedia, hermanos! ¡Qué tragedia! Comer con los gentiles, comer con los pecadores, comer con los borrachos, comer con la ramera, comer con todos los que andan en pecado. ¡Qué tragedia! Pero no era el Pedro que anduvo con Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo. No era el Pedro que anduvo con Jesús cuando entró a la casa de Mateo. No era el Pedro que anduvo con Jesús cuando Mateo invitó a todos los publicanos y comió con ellos. Y no era el discípulo de un maestro que le llamaron que comía
con borrachos y pecadores? ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Y él comenzó a contarles por orden lo sucedido, porque eran fieles a la circuncisión, y por orden tuvo que contar lo que sucedió, su visión, y después de esa visión, como el Señor le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le había dado una visión a Cornelio, y él ya estaba limpiando su vida. Qué tremendo que cuando él predica el evangelio, inmediatamente cae el Espíritu Santo. Y la voz le dijo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice que se hizo 3 veces. Y entonces él dice que llegaron 3 hombres en la casa donde estaba, enviados desde Cesarea, y el Espíritu le dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea, 3 veces le había hablado el Señor, y una vez más el Espíritu le dice: ve con ellos sin dudar. ¿Por qué le dice eso el Espíritu a Pedro? ¿Estaría dudando? Seguro que sí. Seguro que sí. Y él le dijo: ve sin dudar, Pedro. No era Pedro y Juan y los mismos que dijeron a aquellos hombres: ¿será mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿No es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Y cuando él les cuenta eso, mire la expresión. Dice que Cornelio, cuando entró en su casa, dice: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuáles eran esas palabras? Aquellas que les dice desde el verso 36 hasta el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados en su nombre. Esa era la palabra. Que ellos, si creían en el nombre de Jesús, ellos serían salvos, porque se les estaba predicando una palabra que tiene poder. Con razón Pablo dijo a los romanos en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. No solo palabras, hermanos, sino es poder para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente, sí, amén, y gloria a Dios por eso, las ramas originales, pero también a los griegos, pero también a los gentiles, pero también a todas las naciones de la tierra, pero también a su vecino, el que está ahí junto a su casa, pero también a su jefe donde trabaja, pero también a las vidas que están cerca de usted, con las cuales usted puede comunicarse por teléfono, con las cuales usted puede hablar, con las cuales usted puede tener un acceso y poder testificar, no solo con su testimonio, con la palabra, con el evangelio de la salvación, para él y para toda su casa. Y si cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Una resistencia, hermanos. La iglesia se resiste mucho a predicar. Parece que nos resistimos a predicar a Cristo. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa con esto de Pedro? Quiero estar terminando. Esta salvación de estos gentiles en Cesarea marcó el punto de la salvación para los gentiles. De un pilar en Jerusalén, Pedro. De alguien que se resistía a comer, a matar y a comer, a predicar a Cristo a los gentiles. El mismo Señor lo envió con Cornelio. Y de ahí viene ese parteaguas, amados hermanos, de donde el Señor testifica que era de Jerusalén, pero por su pueblo judío, para testimonio a todas las naciones. Y él mismo lo testifica. Ya no lo vamos a ver, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 15, él testifica cuando él dice que edificaría el tabernáculo de David basado en Amós. Amén. Entonces, en este libro de Hechos, en el capítulo 38, capítulo 13, perdón, cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía, algo que me llama mucho la atención es porque en el capítulo 13, cuando ellos salen, dice en el verso 4:
Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Me llama aquí mucho la atención porque dice que donde estaban predicando era en la sinagoga. Tremendo, ¿verdad? Ahora quiero ver otra cosa. En el mismo capítulo 13 dice, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hechas señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y entonces él empieza a predicar a Cristo, hermanos, a testificar cómo el Señor era el que estaba profetizado y el que había de venir. Dice el verso 22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Mire, antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminó su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces el Señor estaba diciendo: sí, es verdad, primero a ustedes los judíos, gloria a Dios por ello, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Pero estaban testificando. Y luego dice el verso 30, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias firmes de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se nos anuncia perdón de pecados. El evangelio de Jesucristo, hermanos, aleluya. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. ¿Dónde estaba hablando Pablo y Bernabé? Sino en la sinagoga, a los judíos. Y les estaba diciendo, verso 39 del capítulo 13, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y entonces, lo que el Señor está diciendo, hermanos, a judíos primeramente, pero también al griego, todos bajo pecado. No hay justo ni aun uno, dice Pablo a los Romanos capítulo 3. Si usted ha vivido una vida de pecado, si usted ha vivido una vida donde hay pecados ocultos y no ha podido ser librado de ese pecado, mire lo que está diciendo el Señor. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste, porque la ley era quien haga estas cosas vivirá. Pero mi pregunta es: ¿quién ha guardado los 10 mandamientos al pie de la letra? ¿Quién ha guardado toda la ley? ¿Quién siendo gentil quiere hacerse judío?
¿Quién quiere guardar los ritos de la ley y el sábado y todas esas leyes dadas para el pueblo de Israel, pero no para los gentiles? ¿Quién quiere guardar todo eso y así justificarse delante de Dios? Si a ellos mismos les dijo, mirad que no venga sobre vosotros todo lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y cuando salieron, dice, los judíos de la sinagoga, los gentiles le rogaron que en el siguiente día de reposo hablase estas cosas. Y ya uno termina en el verso 46, cuando ellos están hablando a la muchedumbre de los gentiles, pero los judíos se llenan de celo y rebaten a Pablo, y blasfeman y contradicen, y Pablo y Bernabé hablan de nuevo y les dicen, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. 13:46. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya. Hermanos, no busquemos las señales, no busquemos las sombras. Y gloria a Dios por todas las sombras, gloria a Dios por todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, el arca, el candelabro, la mesa, el lavacro, el altar de incienso. Gloria a Dios por todo eso. Pero no dice Colosenses que Cristo cumplió y que Cristo ha cumplido y que toda sombra, tipo y figura se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario predicar a Cristo. Por eso es necesario hablar ya no de las sombras, sino de la luz. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue, no las sombras. No intente hacerse judío. Probablemente Cornelio. Pero el Señor dijo, necesitas oír una palabra por la cual serás salvo tú y toda tu casa. Y hoy usted necesita oír una palabra por la cual puede ser salvo usted y con toda su casa. Hay una palabra en el Señor. Y sabemos que en la ley ninguno hemos podido cumplir la ley. Pero por la gracia de Jesucristo, por esa gracia que hoy está dispuesta para nuestra vida, por este evangelio que se está predicando para salvación del judío primeramente, pero también del griego. Hoy la palabra está siendo anunciada para que usted que la oye pueda recibirla en su corazón y pueda creer en nuestro Señor Jesucristo, pueda recibirle y pueda ser salvo y pueda vivir una vida plena de gozo y de salvación. Así que si hablásemos al pueblo de Dios, prediquemos a Cristo allá afuera. Prediquemos al Señor. Y si hay algo que todavía está haciendo pecado sobre nuestra vida, arrepintámonos para que el Señor traiga tiempo de refrigerio en nuestra vida y convertámonos a Él, para que podamos entonces vivir una vida plena en Cristo Jesús, una vida libre de toda maldición, que aún la misma ley, por causa de la desobediencia y del pecado del hombre, se puede convertir como en bendición para el pueblo de Dios a través de Cristo por la gracia y justificados por la fe en el corazón, pero también como maldición para aquellos que rechazan la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que esta es la luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, y esta es la condenación, que rechazaron la luz y que no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el Señor quiere traernos a esta luz, amados. Dios quiere traernos a esta luz para que le conozcamos. Aleluya. Qué precioso es, qué hermosa es la palabra del Señor. Concluyo en el libro de Romanos, el apóstol Pablo a los romanos, cuando dice en el capítulo 3, verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. La condición del hombre sin Cristo, de judíos y de gentiles, la condición. Dice su boca, y cuando uno mira a las personas, hermanos, amigos, que no pueden hablar una frase sin maldecir, que no pueden hablar una frase sin mentir, la condición, camino al pecado y camino al infierno, al Señor. Pero dice, sabemos que todo lo que la ley dice, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, aún estando bajo la ley, bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, verso 22, Romanos 3, por medio de la fe. Ya no de lo que vamos a hacer para salvación, sino en quién vamos a creer. La justicia, justificados por la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y hermanos, y entonces podemos entender algo. La ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley es buena y es bendita y es perfecta. Pero nosotros como hombres no podemos guardarla. Humanamente no hay obra que nos lleve a ser salvos. Necesitamos la obra que el Padre hizo en Jesucristo cuando murió en la cruz, y cuando murió resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Necesitamos creer en esa obra, que por Él, que Él no pecó y obedeció al Padre, podemos ser salvados. Esa justicia que viene solo por la fe, creyendo en Jesucristo. Y entonces por esa justicia nosotros somos salvos. Y en esa justicia Él pone la ley en nuestro corazón. Y entonces podemos después hacer obras de justicia para una corona, pero para salvación solo la obra de la cruz del Calvario, solo la obra en Cristo. Si usted me escucha, si usted está oyendo esta palabra, no es mi palabra, esto es lo que dice la Biblia. Y que entonces, justificados pues por la fe, dice el capítulo 5, verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo Romanos, el apóstol Pablo les dice a los romanos que los judíos, verso 3, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo Jesús, para justicia no al que obra, sino a todo el que cree. Romanos 10:4. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos, porque Cristo no está muerto. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, dice, de fe que predicamos. Eso era lo que predicaba Pablo, Bernabé, lo que predicaba Pedro. Dice que si confiesas con tu boca, por eso estamos viendo todo el que invocare, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si tú crees que Él está muerto, entonces tu fe es vana. Si tú crees que Él está en una cruz, crees que Él está ya crucificado en un madero y en una pared,
y entonces estás creyendo en un Dios muerto. Pero yo hoy te predico a un Dios vivo. Y la Biblia dice claramente que si confiesas con tu boca que Jesús es el Adonai, el Señor de señores y tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú hoy crees esta palabra, crees este evangelio, no serás avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Y dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que si tú hoy has invocas ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el que te puede no solo sanar, salvar, levantar, quitar depresión, quitar toda tristeza, toda angustia, todas tinieblas. Y si no estás mirando la Escritura, si estás mirando otras cosas, estás en tinieblas. Pero el Señor quiere llevarte a la luz de la salvación, quiere llevarte a la persona de Jesucristo. Así que hoy quiero que oremos para terminar. Si tú has oído este evangelio de salvación y crees que Cristo vino a la tierra y que Cristo nació en un vientre de una virgen llamada María y que Él creció y que Él predicó el evangelio y que a Él le matamos, murió y que Él resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra del Padre como sumo sacerdote, entonces serás salvo. Pero tienes que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Y hablar con tu boca y decir, Señor, yo creo que tú moriste por mí y por mis pecados. Y creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para que yo tenga vida eterna. Te entrego hoy mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que vengas a ser mi Señor y mi Salvador. Y que te hagas mi Salvador y el amo, el Señor, el Adonai de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de todo mi ser. Y me traigas gran salvación. Te recibo por la fe y te declaro mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga tu vida, que la paz de Cristo sea sobre tu corazón y la gracia de nuestro Señor te acompañe. Te animo a que si has recibido al Señor, empieces a leer tu Biblia. Empieza con los evangelios, con el libro de Hechos que hoy compartíamos, está precioso. Y pídele al Señor que te dé hambre no solo de su palabra, de su presencia. Y pueblo de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino y volvámonos al Señor de corazón. Amén. Y demos gracias a Dios porque Él nos sigue llamando, hermanos. Sigue llamando a un pueblo, sigue llamando a una nación. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este llamamiento a muchas vidas que se conviertan, a muchos pecadores que te busquen, porque tú no haces acepción de personas. Y todo el que invocare tu nombre dice que será salvo. No importa lo que haya hecho, no importa el pecado que tenga, tú moriste por los pecados de nosotros. Y como me salvaste a mí, quieres salvar hoy a muchos de la idolatría, del pecado, de la maldad, del asesinato, de la iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, trae gran salvación sobre esta nación de México, sobre esta tierra, Señor, sobre este estado de Michoacán y sobre toda la tierra en estos días, Padre. Trae un avivamiento, Señor, que despierte a tu pueblo y podamos salir y predicar a Jesucristo. Padre, te damos gracias y oro, Señor, en esta hora por todos los que están enfermos, aquellos que están oyendo y han oído el evangelio de salvación. Oro que también venga sanidad para tu pueblo, porque tú lo has profetizado, porque tú lo has dicho, Señor, que venga sanidad para tu pueblo. Aquellos que están enfermos de cánceres, enfermos de diabetes, enfermos de SIDA, enfermos de toda clase de enfermedad, y que crean en ti, que crean que tú puedes tocarlos, puedes sanarlos, Señor, y que te confiesen en su corazón, que venga sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesús. Invoco la sangre de Jesucristo sobre todas estas vidas, sobre todos mis hermanos enfermos, sobre todos los que te empiezan a conocer, para que venga sanidad y puedan testificar que Jesucristo es el Señor y el Salvador y el Sanador, para gloria de Dios Padre.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me llama a mí de su trono de majestad. Me llama a mí desde su habitación. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Me llama a mí de su trono de majestad. Me llama a mí desde su habitación. Me anhela a mí con todo su corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Mi Dios, te doy a ti mi alma y corazón. Dele su corazón a Cristo. Dele su corazón al Señor. Él ya está esperando. Aleluya. Y quiero solo tomar un momento para avisar al pueblo Casa de Oración que estamos orando y estén orando, hermanos, para que ya el Señor nos permita volver a reabrir la iglesia. Y estamos orando para que un poco antes podamos ir a tener un tiempo de oración el domingo, a medida que el Señor nos lo permita y ya todo esto se pueda abrir. Estemos orando para que el Señor ya nos dé apertura. Amén. Pero sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas estemos orando para que muchas almas se salven y prediquemos a Jesucristo. Que la paz de Cristo sea con ustedes.